Continuemos en este video mejorando aún más el código realizado en el tutorial pasado. En el tutorial pasado vimos cómo crear un script. Es momento de asociar este script, Serial Manager Script, al objeto Serial Manager. Elige Serial Manager en el árbol de jerarquías. Da clic del lado derecho en el inspector, Add Component. Escribe Serial Manager Script y agrega este componente. Puedes observar que tenemos un slot vacío o una referencia que precisamente va a ser el COM que debemos de colocar para comunicarnos con el microcontrolador. Para continuar, vamos a realizar un pequeño cambio en nuestro script Serial Manager Script. Abre el mismo. Aquí dentro, en void start, después de discard in buffer, vamos a colocar lo siguiente: port.readTimeout es igual a 300. Lo que estamos indicando con esto es que el segundo hilo tendrá que esperar únicamente 300 milisegundos para poder recibir información. Si en estos 300 milisegundos no recibe nada de información, entonces utilizará una excepción, es decir, mandará un error, indicando que no recibió ninguna información. Esto será mediante el catch, que está asociado directamente al try. Lo tenemos que colocar porque de lo contrario se quedaría en esta línea del código todo el tiempo, porque nunca le hemos dicho que después de un cierto tiempo ya no intente leer. Es importante que coloques esta línea de código, de lo contrario te estás arriesgando a que en algún momento pudieras tener un error, ya que esta parte del código se queda trabada. Para terminar con la recepción de información, debemos de entender cómo es que los hilos se sincronizan unos con los otros. Para ello utilizaremos un ejemplo que estamos seguros que entenderás, sobre todo si eres nerd como nosotros. En la película Star Wars, el emperador Palpatine da la Orden 66, y los clones son quienes la realizan. En este caso, el emperador es el equivalente al hilo secundario, quien tiene la información serial, y el hilo primario es quien tiene que ejecutar ciertas acciones con esta información. En este caso es lo mismo. Debemos de entender que el hilo secundario debe de comunicar la información al primario, y a pesar de que aparentemente al usar este evento ya se hizo, en realidad no es así. Lo que sucede es que no queríamos confundir porque esto puede ser un poco difícil, así que vamos parte por parte. Una vez el hilo secundario recibió toda una sección de información serial, debe de comunicarse inmediatamente al hilo primario, pero esto no es tan sencillo. Debemos de agregar lo que se conoce como una referencia o el contexto. Imagina a un Stormtrooper. Este Stormtrooper no tenía conocimiento de qué va la Orden 66. Por lo tanto, en el momento en el que el resto de los Stormtroopers abre fuego, él queda atónito y confundido, y es que nadie le avisó de qué trata la Orden 66. Este contexto de lo que está sucediendo, que no tiene el Stormtrooper, es precisamente lo que le falta para entender qué sucede, y hasta que alguien le da el contexto, él realmente no puede ejecutar ninguna acción. Esto mismo sucede cuando queremos comunicar hilos diferentes. Debemos de agregar contexto, en específico un contexto de sincronización. Dirígete al código y agrega estas líneas: Private Synchronization Context, que como ya hemos visto es el contexto necesario para efectuar la comunicación entre hilos. En este caso necesitamos el contexto del hilo principal, para que desde el hilo secundario podamos ejecutar algo en el hilo principal. Por esta razón le llamamos main thread. Ya que hemos declarado este contexto, es momento de obtenerlo. Dentro del void start colocaremos main thread es igual al contexto. Por eso colocamos .context, se refiere al contexto del hilo principal. Ahora main thread tiene un contexto adecuado y el hilo secundario se puede comunicar con él. Sin embargo, existe la posibilidad de que este contexto esté vacío. Para evitar errores, vamos a colocar este if. Básicamente, si no hay contexto, creamos uno. Por eso, en el if colocamos: si main thread es igual a nulo, es decir, no tiene contexto, le creamos un contexto dentro del if. De ahí la palabra reservada new. Listo, ya hemos asegurado la existencia del contexto. Ahora es necesario comunicar el hilo secundario con el primario. Antes de cualquier cosa, separemos el código que necesitamos que se ejecute en el hilo principal, pero que es llamado desde el secundario. Y este código es únicamente la parte en la que el evento es llamado. Dirígete a la parte del código donde se encuentra la ejecución del evento when receive data call. Recuerda que este evento tiene la información de lo que llegó desde el microcontrolador.
Vamos a colocar las siguientes líneas de código. Empezamos llamando al hilo principal con sus contextos, que recuerda se llama main thread. Después usaremos send. Esto significa básicamente, mándale al hilo principal la siguiente información. Y dentro de esta siguiente información estará el evento. Aquí es en donde la nomenclatura o estructura con la que se escribe esto se complica. Pero lo que debes de entender es simplemente estamos enviando al hilo principal la información de llegada mediante el evento when receive data call. Lo importante es que este evento se debe de llamar desde el hilo secundario, pero se debe de ejecutar en el hilo principal. Regresando a nuestra analogía, el emperador da la orden 66, pero los Stormtroopers son quienes la ejecutan, y recuerda que cada uno de ellos se encuentra en hilos diferentes. Por esta razón, debemos de hacer toda esta sincronización y obtención del contexto. Lo que debes entender aquí es que lo que se está señalando en esta sección se está ejecutando en el hilo principal, pero de nuevo, se está mandando a llamar desde el hilo secundario. Ahora cualquier otro script que se suscriba al evento when receive data call será ejecutado en el hilo principal, aun cuando la información que llega es leída en el hilo secundario. De nuevo, todo esto se realiza así para evitar trabar al hilo principal, ya que la comunicación serial es compleja y puede llegar a tardar mucho en ser recibida. Durante este tiempo es preciso que el hilo principal pueda continuar ejecutando todo el juego, sin que la cantidad de fotogramas por segundo disminuya o se trabe por completo. Aunque esta manera de recibir información es muy compleja, es la más segura de hacerlo. Te dejamos el código completo en la descripción con comentarios para que sea más sencillo para ti poder entenderlo. Además, dejamos el prefabricado completo en una carpeta. Esa carpeta solo debes descomprimirla y colocarla dentro de tu proyecto. Aquí dentro encontrarás dos carpetas más con los nombres Prefab y Scripts. Abre la carpeta Prefab y arrastra el objeto que está ahí al árbol de jerarquías. Dentro de la opción COM deberás de colocar un COM correcto. Veremos cómo detectar el COM adecuado en la siguiente práctica. De este modo hemos terminado la parte de la programación en Unity. Ahora es necesario crear la programación en Arduino. Si te ha gustado este tutorial, dale like y suscríbete. Eso nos ayudaría mucho. Te ha hablado el equipo de Reboot y te desea excelente aprendizaje.